La siguiente historia es real. Algunos nombres han sido cambiados. Este programa fue producido con la ayuda de cuerpos policiales de todo el mundo. La Interpol no es responsable de su realización. Esta es la historia de una civilización antigua y de los individuales tesoros que esconde. Y es la historia de un descarado contrabandista que cree estar por encima de la ley. Los cuerpos policiales de 3 países se unen para proteger su patrimonio y detener a un ladrón que roba la historia. Cuando se comete un crimen, una organización internacional reúne a los cuerpos policiales para efectuar justicia. Interpol investiga. Interpol investiga. Ladrones de historia. Los espléndidos monumentos de Egipto atraen a millones de visitantes que se asombran por los misterios de su antigua civilización. La historia de Egipto se remonta a hace miles de años. Aún hay vestigios de esta civilización que se mantienen en pie. Pero otros yacen enterrados. Son tesoros invaluables. Cientos de tumbas, algunas conocidas y otras por descubrir, ocultan antigüedades en la oscuridad. Pero los ladrones de tumbas y los contrabandistas aseguran que adinerados coleccionistas consigan lo que quieran, a cualquier precio. Vengo de una larga tradición de contrabandistas. En Devon ha habido contrabandistas por cientos de años. Estoy orgulloso de seguirlos. Jonathan Tockley Parry, ex soldado británico y restaurador de antigüedades. Para muchos, un desvergonzado rufián. Lamento que no haya más contrabandistas. Quizás podría abrir una escuela. No todos comparten la misma actitud hacia los contrabandistas. Si robas una reliquia, robas una civilización. Le robas a la historia. Zahi Hawass, el secretario del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias. Estos monumentos no solo le pertenecen a Egipto, sino a todas las personas en el mundo. Es el patrimonio y la cultura de todos. Estos monumentos podrán ser de todos, pero Hawass y sus colegas están resueltos a mantenerlos en suelo egipcio. No es tarea fácil cuando hay tantas cosas que se pueden robar, y con la creciente corrupción crecen las maneras de robarlas. Aproximadamente 70% de las antigüedades de Egipto siguen bajo tierra. La ley impide que ciudadanos egipcios vendan o incluso posean cualquier reliquia recién descubierta. De hecho, si un egipcio encuentra uno de esos objetos en sus tierras, debe entregarlo al gobierno, que puede incautar el terreno. Pero en un país con un salario promedio menor a los $2,000 anuales, muchos acuden al mercado negro para mantener sus propiedades y obtener algo de dinero. Si un trabajador encuentra reliquias o ruinas antiguas, debe contactar al gobierno, que luego cerrará su lugar de construcción. Muchos vuelven a enterrar sus hallazgos para continuar con sus labores de construcción. Pero aunque tienen la opción de ganar dinero fácil, la mayoría de los egipcios prefieren proteger sus propiedades al quedarse con sus hallazgos. Pero todo cambia cuando estalla la Guerra del Golfo en 1991. 1991 fue un año espléndido gracias a la Guerra del Golfo.
En Egipto estaban asustados, estaban convencidos de que Saddam avanzaría con sus tanques hacia el Sinaí. También que haría estallar la presa de Sudán e inundaría Egipto. Todos querían ganar dinero. Y por eso todos trataban de vender sus antigüedades. Chockley Perry y su cómplice en Egipto, Ali Farag, deciden tomar ventaja del pánico. Tuvimos nuestro golpe de suerte con la cabeza de Amenhotep III, conocida como A3. Un contratista de Assad nos la trajo y dijo que en circunstancias normales, por las leyes, la hubiera enterrado de nuevo. Pero por la guerra del Golfo, estaba listo para venderla. Rápidamente acuerdan un precio, una fracción del valor real de la reliquia. El contratista quería $6,000, que era lo que le costaría evacuar a su familia entera a Marruecos hasta que terminara la guerra y mantenerlos a salvo. La reliquia es un golpe de suerte para Chockley Perry. Ese objeto podía colocarlo como uno de los más grandes actores en el mercado de antigüedades. Volveremos en un momento. Era la oportunidad que había estado esperando por años. Educado en la mejor de las escuelas inglesas, Chockley Perry se gradúa en Cambridge en 1974. Irónicamente estudió ciencias morales, pero después de su graduación en Roma, se enamora de todo lo antiguo. Las tocaba y tuve un escalofrío. Las cosas antiguas me daban un maravilloso sentimiento. Cuando las toqué, supe que quería trabajar con ellas. Y para hacerlo, estudié para ser restaurador y eventualmente me convertí en contrabandista. Ahora el contrabandista debía sacar su mercancía de Egipto. Como se imaginarán, me fui en el primer vuelo. El país aún estaba en alerta militar y había soldados en todas partes. En su habitación del Hotel Windsor de El Cairo, el restaurador usa sus habilidades para ocultar su crimen. Para preparar el objeto a fin de transportarlo, lo primero que hice fue cubrirlo de un plástico conservante llamado B72. Eso lo protegió por completo. Si lograba que el busto del faraón luciese como una réplica comprada en un bazar, podría pasar la aduana. Encima del plástico coloqué una nariz, una barbilla y unos ojos de yeso. Luego lo cubrí con un baño de oro. Y arriba pintaba la decoración, las líneas de los ojos, las franjas del cabello, etc. En el aeropuerto, un oficial de aduanas inspecciona la pieza. Estos sujetos tienen el mal hábito de usar una llave y raspar la superficie. Y yo sabía que si raspaban la superficie del rostro, donde estaban las mejillas, no solo verían plástico y el baño de oro, sino la roca. Y me habían atrapado. Ese habría sido el final. Así que cuando sacó la llave, lo convencí de raspar la parte inferior donde coloqué una base falsa, específicamente para que la rayara. El plan funciona. Chockley Perry sale del país con una reliquia invaluable del antiguo Egipto. Según él, estará mejor en manos de coleccionistas occidentales. Pasar la aduana con la reliquia fue probablemente lo más difícil que tuve que hacer. Nunca, jamás había hecho algo que pudiera dañar una antigüedad. He rescatado cosas de Egipto que ahora estarían bajo concreto. No puedo creerlo. Este sujeto dice cosas que no tienen sentido. No puedes robar algo y decir, robé estos monumentos porque este país no aprecia su valor. Al día siguiente, Chockley Perry regresa al territorio inglés, listo para restaurar la reliquia A3. Al sumergir el busto en un baño con bajo contenido de acetona, el recubrimiento, la pintura y el yeso se disuelven, revelando el auténtico tesoro. Cuando traje la reliquia, supe que tenían un objeto maravilloso.
absolutamente increíble. Era superior a cualquier cosa que había tenido. No tenía idea cómo venderlo, ni sabía cuál era su valor. Era obvio que necesitaba contactar a un comerciante en esa área. Para encontrar al comerciante, Chocolate Perry busca en Nueva York. Frederick Schultz, considerado uno de los más prestigiosos comerciantes de arte y antigüedades de Nueva York. Al enterarse de la reliquia, acepta venderla. Estoy muy feliz por ti. Pero él y Chocolate Perry se enfrentan a un gran obstáculo. Las leyes en Egipto prohíben la venta de antigüedades desenterradas después de 1983, y los comerciantes respetables evitan los objetos que no vienen de una colección reconocida. Una de las cosas que hice fue crear una colección antigua. Lo hice para dar la idea de que estos objetos provenían de una colección que de repente salió a la luz. Así es como Chocolate Perry inventa la colección Thomas Alcock. Alcock, un familiar de Chocolate Perry, era un ingeniero civil que trabajó en varios continentes en los años 20. Es un juego que hay que jugar. Todo el mundo lo entiende. De verdad dudo que alguien se haya dejado engañar por una vieja colección en el mundo de las antigüedades. Usando etiquetas de la era victoriana, Chocolate Perry crea una colección falsa para la reliquia A3 y otros objetos. Sumerge las etiquetas en bolsas de té y las pone al calor para darles una apariencia amarillenta y frágil. Luego, el experto restaura los objetos usando técnicas populares de los años 20, incluyendo la utilización de cierto tipo de laca. Schultz, en Nueva York, se encargaría del resto. Si un objeto ha sido publicado, es más fácil de vender, ya que tiene una descripción académica, un respaldo académico. Schultz se encuentra con una famosa egiptóloga. Si logra convencerla de publicar la reliquia, logrará validar el objeto como parte de una auténtica colección, revistiéndola de legalidad. La mujer cree la historia de Schultz sobre la reliquia y la colección Alcock. Una de las cosas que Fred hizo fue presentar a la reliquia A3 en la exhibición de Cleveland con todas las obras de Amenhotep III, que fueron publicadas en un catálogo muy elegante. En él había una fotografía del A3 como el único en su clase en una colección privada. De esa forma, Fred podía enseñar el catálogo cuando ofrecía la reliquia a un cliente. Obviamente facilitó mucho las cosas. Luego de la publicación del catálogo, Schultz vende el busto de Amenhotep III a un comprador surafricano. El precio, $1.200.000. Jonathan Chocolate Perry obtiene la mayor ganancia en su carrera al realizar lo que creyó era un crimen perfecto. Pero ningún crimen es perfecto. El contrabandista Jonathan Chocolate Perry y el comerciante Frederick Schultz venden una reliquia egipcia robada, conocida como A3, por más de $1 millón. Es la primera gran venta del contrabandista. Ahora, con las ganancias de la venta del A3, se convierte en un actor importante en el mundo de las antigüedades. Un momento era un sirviente de los ricos y de repente me convertí en la gallina de los huevos de oro. Era mucho más importante. Me convertí en un experto. Y ese fue un cambio muy agradable. Debo decir que lo disfruté. Este traficante estuvo bajo el radar de la policía durante años, al realizar pequeñas operaciones y observar cada detalle. Pero cuando su negocio crece, se convierte en algo imposible y necesita más cómplices. Londres, Inglaterra. En 1994, un hombre entra al Museo Británico y pide una opinión sobre un hallazgo. Es muy poco común que alguien venga con un objeto y que sea algo interesante y espectacular.
Para el egiptólogo del museo Jeffrey Spencer, los objetos de hecho son espectaculares. Los expertos del museo reconocen los manuscritos como los llamados papiros demóticos, descubiertos por un colega 25 años antes. Estos objetos debían estar guardados bajo vigilancia en la necrópolis egipcia de Saqqara. Cuando aparecieron en Londres, era obvio que no podían estar aquí legalmente. Fueron sacados de Egipto clandestinamente. Nos comunicamos con el Escuadrón de Antigüedades y Arte de Scotland Yard y se interesaron mucho en el caso. Teníamos los papiros demóticos y teníamos aún los objetos robados y sabíamos el nombre y la dirección de la persona que realmente los había traído. Scotland Yard. El sargento Richard Ellis, jefe de Escuadrón de Arte y Antigüedades, investiga a Andrew May, el hombre que llevó los papiros al museo. May vive en Barnstable, en la región de Devon. A su vez, la policía de Barnstable investiga a uno de los vecinos de May. Semanas antes, los empleados de un banco local observaron que este hombre, Mark Perry, hacía depósitos de 500 libras todos los lunes. Gracias. Como sospechaban que Perry podía ser un traficante de drogas que lavaba dinero, los empleados del banco contactaron a la policía de Cornwall. Hola. El detective Stephen Thomas investiga el posible caso. Recibimos algunas llamadas, pero no podíamos averiguar de dónde venía el dinero. No eran grandes cantidades, era algo que ocurría todos los lunes en la mañana. La policía de Cornwall en Devon pone a Perry bajo vigilancia. Los investigadores revelan que Perry ha estado viajando a Egipto los fines de semana. Aunque no era una ruta inusual para los traficantes de droga, no teníamos ninguna idea de lo que pasaba. Así que la fuente del dinero era un misterio. Sigue ese auto. El misterio se aclara con la llamada sobre los papiros demóticos. El vecino de Mark Perry, Andrew May, había alquilado un taller a Jonathan Tockley Perry, quien la policía reconocía como restaurador de antigüedades y que hace poco había denunciado el robo de una estatua egipcia invaluable. Hola, Stephen Thomas. El detective Thomas ata los cabos sueltos. Sabíamos que Andrew tenía una gran mansión. Mark Perry vivía en una cabaña del otro lado. Y Jonathan Tockley Perry le pagaba un alquiler a Andrew May por el taller. Todos estaban a unos cuantos metros, así que para nosotros era más que una coincidencia. Con reliquias robadas, viajes a Egipto e inexplicables sumas de dinero depositadas en el banco de este tranquilo pueblo, la policía cree haber descubierto a un grupo de contrabandistas vinculados a Tockley Perry. No era algo descabellado pensar que Jonathan Tockley Perry era el que tenía los papiros. El detective Thomas ayuda a la policía metropolitana en la investigación. El equipo obtiene una orden judicial. El sargento Ellis le pide al egiptólogo Jeffrey Spencer que los ayude. No somos expertos en el área, no podríamos diferenciar una réplica del original, pero Jeffrey sí. No encuentran ninguna evidencia incriminatoria en los hogares de May y de Perry. Luego registran la oficina de Jonathan Tockley Perry. En los archivos que estaba revisando había todo tipo de documentos sobre viajes a Egipto. También hallé documentos relacionados con transacciones comerciales de ventas de objetos egipcios a Estados Unidos. Se decidió que todos los archivos serían confiscados y que investigaríamos cada documento. Hasta ahora no hallan antigüedades, así que pasan a revisar el taller del restaurador. Lo primero que llamó mi atención fueron varias cajas plásticas llenas de fotografías.
Las fotografías eran de sujetos que luego identificaron como Tockley Perry y otros en Egipto, dentro y fuera de las tumbas, con sierras en las manos, profanando las tumbas. Mis fotos eran irrelevantes. Todas mostraban que compré cosas en Egipto y que las disfrazaba para contrabandearlas. Pero los investigadores lo ven de otra manera. Tenía su propio registro. Suelo comparar esto con los ladrones de bancos que se toman fotografías justo antes de asaltar el lugar y luego salen con el botín. Son tonterías. Era un principiante que hacía algo muy tradicional, algo que mis antepasados siempre habían hecho. Trabajaba a la antigua, era el último de la vieja escuela. Las fotografías fueron solo el comienzo. Los investigadores sacan el premio mayor y llaman a Jeffrey Spencer. Bueno, casi se le salen los ojos. Se trataba de objetos antiguos que encontramos por allí y que para nosotros no eran importantes, pero sí para Jeffrey. Había un busto de una reina en piedra gris, bastante grande, muy raro. Había varias antigüedades pequeñas. En su taller encontramos moldes que habían sido sacados de objetos genuinos y que él usaba para hacer réplicas. El equipo confisca todo como evidencia potencial. Luego la policía se dirige al hogar de Tockley Perry, a 32 kilómetros, en Eastleigh. No hay nadie en casa. Pero los investigadores encuentran más antigüedades. Parecen ser genuinas e ilegales. Allí encontramos más objetos considerados como evidencia. Había 2 de piedra tallados en relieve que provenían de una antigua tumba egipcia. Y los hallamos en unas cajas negras de madera. Los relieves son un ejemplo de aquellos encontrados en las puertas falsas de las tumbas. Justo cuando los investigadores registran la casa de Tockley Perry, el sospechoso se dirige allí desde el aeropuerto. Acaba de llegar de Egipto. Jonathan Tockley Perry no pudo haber elegido un peor momento para llegar. 28 de junio de 1994, mientras la policía británica registra la cabaña del contrabandista de antigüedades Jonathan Tockley Perry, el sospechoso entra al lugar. En mi viaje 65, regresé a mi cabaña y la policía me abrió la puerta. Pensé que me habían robado. Tockley Perry no pierde la calma, convencido de que no será arrestado, y habla con el sargento Ellis. Tenía una maleta y conseguí que la abriera allí mismo. Adentro había una carpeta con la que pretendía demostrar que estaba relacionado con el gobierno egipcio en la conservación de las tumbas y que era como un experto en el área. Dentro de la maleta había una reliquia recién desenterrada. Esta sí que era una verdadera antigüedad. Tenía un sello griego y Tockley Perry me confesó que era un objeto que había encontrado cuando lo habían llevado a ver una tumba desconocida en Egipto el día anterior. Como solía comprar los objetos directamente a oficiales en Egipto, Tockley Perry estaba convencido de que no estaba mal exportar reliquias robadas. En Egipto infringía la ley, pero tenía buenas conexiones. Egipto es un régimen militar, el poder lo tienen los generales, y si los generales venden antigüedades, no sé de qué ley hablan. Esta mafia internacional, inglesa, egipcia y estadounidense, tenía libertad de hacer lo que quisiera. Tenía la libertad de robar estatuas. La corrupción y la enorme cantidad de antigüedades han hecho que para Egipto sea difícil detener a los contrabandistas.
El gobierno egipcio no siempre ha sido eficaz en proteger las antigüedades en las tumbas. John Imhoff, anterior jefe de la Interpol. Pero hay muchas reliquias que no han sido clasificadas correctamente. Los primeros en encontrarlas son los ladrones de tumbas. Ellos han salido hacia el mercado mundial sin que el gobierno egipcio lo sepa. Por eso hay tantas antigüedades valiosas allí afuera que nunca han sido documentadas correctamente. Para detener la oleada de robos de reliquias, Egipto aprueba una ley antirrobos en 1983. Quien extraiga objetos descubiertos después de esta fecha será un ladrón y será juzgado como tal. Pero ahora Tockley Perry está en Inglaterra, donde no hay ninguna ley que prohíba la posesión de antigüedades. Yo no era culpable, no infringí ninguna ley británica, así de simple. Pero la ley británica sí prohíbe el manejo deshonesto de bienes robados en cualquier lugar. Este hombre trata de hallar excusas. Eso está mal. Y creo que eso es prueba de que este hombre es un criminal. ¿Tienen una orden? ¿Pero qué están haciendo? Todo ese material que encontramos en un solo día fue realmente suficiente para convencerme de que Tockley Perry estaba involucrado en un caso de manejo deshonesto de propiedad patrimonial, y por eso lo arresté. Tockley Perry sigue a la defensiva. Rotundamente creo que, en lo moral, estaba haciendo lo correcto. Luego de ser acusado, paga la fianza y es liberado. Es el turno de los otros sospechosos ahora. Los investigadores interrogan a Mark Perry acerca de los depósitos en efectivo. Ya que se enfrentaba a la cárcel, delata a los demás. Confiesa que Tockley Perry le pagaba para viajar los fines de semana a Egipto y traer él mismo las antigüedades o enviarlas por barco a Inglaterra. Tockley Perry le pagaba los boletos y le daba 500 libras en efectivo por cada viaje. El depósito bancario. La policía sabe que Tockley Perry está a cargo de una operación de contrabando. Ahora debe averiguar en qué consiste la operación. Las fotografías hablan por sí solas. Yo hice como 50 viajes. Nuestro almacén empezaba a llenarse, especialmente después de la Guerra del Golfo. Habíamos comprado tantos objetos que no podía traerlos todos yo mismo. Por eso empezó a usar mensajeros, expandiendo la operación con cada ganancia. Andrew May y Mark Perry eran mis mensajeros. Andrew May fue el primero y Mark Perry fue el segundo. Nunca debía haber confiado en nadie, ya que eso fue lo que causó mi fracaso. Lamento no haber seguido lo que estaba haciendo, que aparentemente había sido un éxito. Si no hubiese confiado en estas personas, no me habrían atrapado con tanto escándalo. Para acabar con la mafia y probar el manejo deshonesto de objetos, la policía necesita ayuda. El egiptólogo Jeffrey Spencer del Museo Británico trata de identificar los objetos confiscados y determinar su origen. Empieza con las piedras talladas encontradas bajo la cama y observa que tienen similitudes con objetos documentados de la tumba de Etepka. Si logra probar que son los mismos, la policía tendrá un caso en contra de los contrabandistas. Pero Spencer tiene dificultades. Cuando observé los detalles, no coincidían exactamente, y allí estaba el problema. Tockley Perry debió haber cambiado el aspecto de esos objetos para que nadie pudiera hacer lo que yo intentaba hacer, rastrear dónde se originaban, la tumba de Etepka. Para hallar pruebas de los cambios, los científicos del museo realizan análisis químicos en los pigmentos de los jeroglíficos, y los resultados confirman sus sospechas. Los jeroglíficos habían sido cambiados, y en algunos casos, Tockley Perry había cometido el error de usar pigmentos nuevos que aún no eran conocidos en el antiguo Egipto.
Pero la policía necesita evidencias de que las antigüedades confiscadas provenían de Egipto para probar que Tockley Parry poseía objetos robados y que había violado la ley británica. Para legalizar sus hallazgos, los coleccionistas que habían descubierto las reliquias antes de 1983 debían registrarlas. Interpol monitorea estas colecciones permitidas, controlando una base de datos mundial de obras de arte robadas. Para Scotland Yard, esto no servirá para atrapar a Tockley Parry. Nadie había denunciado el robo de objetos de la tumba de Etepka. Es posible que aún no hayan descubierto el robo. Pero lo más probable es que los contrabandistas hayan sobornado a los guardias para ocultar el crimen. El Escuadrón de Arte y Antigüedades decide buscar supuestos contactos egipcios en las fotografías y archivos. Saben que Tockley Parry y sus dos mensajeros están involucrados. Es una pieza completamente diferente. En los archivos encuentran referencias de un contacto egipcio conocido solo como Ali. Ellis pide a las autoridades egipcias, incluyendo al general Aziz Maklad, de la Unidad de Antigüedades Egipcias. Era frustrante, ya que todos sabíamos que se trataba de un grupo de 3 británicos y un egipcio llamado Ali. Solo tenían el nombre de Ali. No es una gran pista en un país con 60 millones de personas. Pero este hombre puede tener la clave para atrapar a esta banda de contrabandistas y detener a Tockley Parry. Con la ayuda de Interpol, los oficiales de Egipto e Inglaterra se unen para desmantelar una banda de contrabandistas de antigüedades dirigida por Jonathan Tockley Parry. Zahi Hawass, del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias. Los capturaremos a todos. Probaremos al mundo que por primera vez a Egipto le importa la protección de sus monumentos. Pero no sería fácil. Su única pista en Egipto es solo un nombre, Ali. Pero el general Aziz Maklad tiene un plan. Contacté a mis fuentes secretas. La única forma de detener a este grupo era usando informantes. Debíamos colocarlos entre las reliquias y los ladrones. Los informantes dan un nombre. Ali es Ali Farag, de una familia de supuestos contrabandistas, pero aún se había mantenido limpio. El equipo siente que se acerca cada vez más. El detective de Scotland Yard, Richard Ellis, va a Egipto a seguir la pista de las piedras talladas encontradas en la cama de Tockley Parry. Allí se une a un equipo multinacional de policías y viajan a la tumba de Etepka en la enorme necrópolis de Saqqara. Es una de las tumbas más valiosas de Egipto. Aunque Etepka no era de un faraón, dirigía a los esteticistas de los faraones hace miles de años y era cercano a la familia real. Fue la primera vez que vimos la tumba de alguien que no era de la familia real. Una tumba muy inusual. Por eso los ladrones pagarían cantidades extraordinarias de dinero a los contrabandistas y vendedores para robarla. No había evidencia de robo y las puertas seguían selladas. Pero adentro, lo que más temían se hizo realidad. No solamente los relieves de las puertas falsas habían desaparecido, sino casi todo lo demás. Los guardias de la tumba confiesan haber dejado entrar a unos ladrones en diciembre de 1991. Los investigadores creen que así fue como Jonathan Tockley Parry obtuvo los relieves en piedra encontrados bajo su cama. El daño y la destrucción hallados contradicen las afirmaciones conservacionistas de Tockley Parry.
Si observan la tumba de Getepka en Egipto luego de ser saqueada y ven la destrucción causada por el deseo de Tocli Perry de vender partes de la puerta falsa, sabrán entonces la destrucción que causan personas como Tocli Perry a monumentos antiguos en este mundo. Esta es una auténtica actividad criminal. A fin de satisfacer el deseo de riquezas y poder vender algunos objetos, se destruye una tumba por completo que había estado aquí por miles de años. Luego de vaciar la tumba, los ladrones sellaron nuevamente las puertas y desaparecieron. Para afianzar el caso contra los ladrones y contrabandistas, la policía egipcia busca evidencias de otros robos. Reabren las tumbas de Saqqara y descubren que los saqueadores habían estado ocupados en ese lugar. Puede que Jonathan Tocli Perry haya salido bajo fianza, pero aún dirige sus operaciones de contrabando. Se entera de que hay una losa funeraria con inscripciones de un tributo al dios del inframundo, Osiris, en el mercado negro. Es un objeto que Tocli Perry no puede dejar pasar. Contacta a Frederick Schultz, comerciante estadounidense, y le promete transferirle pagos por casi $100,000 a varios sujetos. Los vendedores le vendan los ojos a Ali Farag, el contacto egipcio, y lo llevan por las calles de El Cairo hasta el lugar donde está la losa. Farag realiza la transacción, efectúa el pago y organiza el envío en un contenedor dirigido a un depósito de Suiza. Pagamos $40,000 por ese contenedor, de los cuales $3,500 eran para el envío y los $36,000 restantes fueron a la policía por una simple hoja de papel. Así es como funciona el contrabando en Egipto. Es semi-industrial. Esto nos da una idea del carácter internacional de este mercado y de cuán fácil es transportar enormes objetos con los contactos adecuados, porque se trataba de un enorme pedazo de piedra. Scotland Yard trata de mantener a Tocli Perry en suelo británico al quitarle su pasaporte. Pero él se caracteriza por su ingenio y rápidamente formula un plan para recuperarlo. Hizo una solicitud con base en la muerte de la madre de una exprometida, quien justamente vivía en Suiza. Quería su pasaporte de regreso para viajar a Suiza, para darle apoyo a su exprometida y asistir al funeral de su madre. Ellis pide ayuda a Interpol. A través de los cuerpos policiales internacionales, la policía suiza verifica la historia y descubren que es falsa. Ellis convence al tribunal de negar la petición, pero Tocli Perry no se detiene. Así que cambia de apellido y consigue un pasaporte y parte a Suiza. Cuando llega a su depósito en Ginebra, se lleva una sorpresa. La losa, llamada Estela de Osiris, que compró junto a Frederick Schultz, no está. Un año después de que empezara la investigación que involucra a 3 continentes, las autoridades están listas para atacar. El nombre de su plan es Operación Bull Rush. Pudimos descubrir a todo un grupo de personas involucradas en el contrabando ilícito de objetos culturales de Egipto. En marzo de 1995 hacen redadas simultáneas en Londres y El Cairo. En la operación Bull Rush atrapan a 5 comerciantes de arte británicos, un oficial de policía británico y más de 24 inspectores de antigüedades, y a varios de los cómplices de Tocli Perry en Egipto, incluyendo a su contacto principal, Ali Farag. Jonathan Tocli Perry había sido arrestado y acusado. Sigue libre bajo fianza hasta la fecha de su juicio.
Me alegré tanto y dije, esto me anima a recuperar nuestras reliquias robadas. Esta cooperación probó que era solo el principio. Realmente fue el principio. A partir de allí, todos nos comunicaremos y cooperaremos para proteger estos monumentos. El juicio de Tockley Parry comenzó en febrero de 1997 en Londres. Pero el 27 de febrero, Tockley Parry no comparece ante el tribunal. Se había internado en la sala psiquiátrica de un hospital de Devon. Al ver cómo avanzaba el juicio, formuló su propio plan. Mi abogado dijo, te sentenciarán. Quieren un chivo expiatorio para cerrar el mercado. Pero podemos exonerarte de inmediato. Tienes que ir a prisión, pero te sacaremos muy rápido y todo se aclarará. Pero no estaba listo para soportar eso. Esa noche el contrabandista de antigüedades elige una ruta de escape más dramática. Prepara un brebaje con agua de cicuta en polvo, un método común de suicidio en tiempos antiguos, y lo bebe. Serví a la reina, serví a mi país. Estaba muy orgulloso de lo que había hecho y no estaba listo para caer en desgracia. Luego, el contrabandista espera la muerte. Estando libre bajo fianza durante su juicio, el infame contrabandista Tockley Parry se interna en una sala psiquiátrica de un hospital de Devon. Se envenena y espera su muerte. Pero es encontrado por la policía. Señor Tockley, despierte. Señor Tockley, despierte. Señor Tockley. Señor Perry, despierte. Despierte. Siéntese, señor Perry. Llegan solo 2 minutos después de haber ingerido el veneno. Así que aún está vivo. Pensaban que estaba bajo los efectos de sedantes y lo internan. Estaba muriendo tranquilamente, satisfecho en el hospital, sabiendo que estaría muerto en 1 hora y media. Pero luego llegó la policía y dijeron que cambiarían mis condiciones de fianza y me llevaron a la estación de policía. Y cuando me hallaron, estaba casi en un coma y me llevaron a cuidados intensivos. No tenía ni idea de lo que ocurría. La cicuta actúa paralizando lentamente los músculos del cuerpo. Cuando los pulmones se detienen, la persona se asfixia. Pero en ese momento, Tockley Parry seguía consciente. Conté hasta 52, me desmayé y pensé, esto es todo. No sabía nada del objeto llamado intubador, un tubo que colocan debajo de los pulmones para mantenerlos funcionando. Ellos no sabían lo que ocurría, pero me mantuvieron vivo con el intubador por 3 horas hasta que los efectos pasaron. Y desperté. No estaba feliz. Después de que Tockley Parry fuese revivido y jurara no intentar quitarse la vida otra vez, empieza un nuevo juicio. 18 de junio de 1997, Tockley Parry es hallado culpable de manejo deshonesto secundario de objetos y sentenciado a 6 años. En Egipto es juzgado sin estar presente con otros 11 acusados. Son hallados culpables y sentenciados a 15 años de trabajos forzados. Tockley Parry tendrá que cumplir esa sentencia si regresa a Egipto. Solo debieron darme 18 meses o 2 años, pero me dieron 6 años para darme un castigo ejemplar. Las autoridades egipcias aplauden el castigo y esperan que se haga norma. Esto es importante. Es parte de nuestro patrimonio. Pero quedaba una última pieza. La estela de Osiris que Tockley Parry había pretendido enviar a Suiza. Este fue un objeto que fue llevado a Suiza por la ruta de los hermanos Farag. De allí fue vendido a un comprador
quien a su vez lo vendió en Francia y de Francia pasó a estar en Nueva York. Los agentes del FBI en Nueva York localizan la reliquia y su cambiante ruta. Su búsqueda da resultados. Encuentran la estela en el apartamento de un adinerado coleccionista de la Quinta Avenida. La había comprado por más de $200,000, pero nunca verificó su legalidad. Los agentes confiscan la loza para regresarla a Egipto. En 2002, Frederick Schultz, miembro de la banda de contrabandistas de Nueva York, es encontrado culpable de traficar con propiedad robada. Un juez lo sentencia a 33 meses de prisión. A pesar de que las sentencias de Schultz y Tockley Perry no fueron largas, el caso tuvo enorme repercusión en el mercado mundial de antigüedades. El contrabando ya no es aceptado, al menos en Inglaterra. Como resultado de mi juicio, el mercado en Londres se llenó de miedo y ahora se encuentra en París y Suiza. Prácticamente ese mercado ya no existe en Londres. Por 200 años esta ciudad fue el centro del mundo de las antigüedades, pero ahora eso está en París y Suiza. Ahora libre, Tockley Perry insiste que no quebrantó ninguna ley. Dice que continúa una tradición de la que se siente orgulloso: sacar reliquias de Egipto y preservarlas en Occidente. Hace 100 años me hubiesen nombrado caballero por lo que hacía, pero hoy lo ven con malos ojos de acuerdo con lo políticamente aceptado. Pero sigo haciendo lo correcto. No lo haría si no estuviese convencido de que está bien. Si Jonathan Tockley Perry cree que verá su nombre en la lista de honor, pues tendrá que esperar muchísimo. Muchas de las antigüedades robadas están ahora en su lugar de origen. Debo decir que la primera vez que vi y que pude sostener una reliquia robada, la tomé en mi mano como si estuviera cargando a un hijo que había desaparecido hacía mucho tiempo, y pude regresarlo a casa. Muchos objetos robados, incluyendo la loza llamada la Estela de Osiris, son parte de la exhibición del Museo del Cairo. El tema es el regreso del arte robado.